Vamos a ver ahora el concepto de salario mínimo vital y móvil. Vimos cuando comenzamos la clase que el salario mínimo vital y móvil es el salario mínimo que debe percibir un trabajador, ¿sí? Por sus tareas, ¿sí? Vimos también que estaba reconocido en el derecho del trabajador a percibir el mismo en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, como ya dijimos, si no existe un acuerdo paritario en donde se establece cuál es el salario básico para la actividad de acuerdo a la categoría que nosotros tenemos, el mínimo a ver que nos tiene que pagar el empleador en cuanto a su monto es el que está establecido por la Comisión Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil para un trabajador que tenga 18 años de edad y que trabaje una jornada diaria de 8 horas o 48 semanales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No me pueden, si yo trabajé 8 horas, no me pueden pagar menos por esa jornada que lo que estableció la Comisión Nacional al respecto para una jornada de 8 horas. ¿Sí? Si yo en vez de trabajar 8 trabajé 4, entonces sí correspondería una reducción de un 50%, ¿sí? Una reducción proporcional al tiempo trabajado. Si yo en vez de trabajar, porque ¿cómo se expresa el salario mínimo vital y móvil? Está expresado para un trabajador de 18 años que cumple una actividad diaria de 48 horas, perdón, una actividad de 48 horas semanales durante todo el mes, entonces está expresado ahí en forma mensual en cuanto al valor del salario mensual mínimo, salario mínimo vital y móvil en un mes. También está expresado para la jornada, ¿sí? Una jornada de trabajo y está expresada por una actividad de 8 horas. ¿Sí? Y también está expresada por el valor hora, lo mínimo que se puede pagar la hora de trabajo de un trabajador. ¿Sí? Entonces, reitero, para un trabajador de 18 años, por lo cual, si estamos ante un aprendiz de 16 años, perfectamente existe la posibilidad de que haya una reducción. ¿Sí? Entonces, hay reducción del salario mínimo vital y móvil en la medida en que estemos con un aprendiz o en la medida en que el trabajador, en vez de trabajar 48 horas semanales, trabaje 20 horas semanales. ¿Sí? Entonces, va a haber una reducción. Que en vez de trabajar 8 horas diarias, trabaje 3 horas diarias. Entonces ahí existe la posibilidad de una reducción proporcional de acuerdo al trabajo efectivamente desempeñado. Ahora, ¿por qué se llama salario mínimo vital y móvil? Mínimo, por lo que acabamos de ver, precisamente eso, que no existe la posibilidad de abonarle al trabajador un valor de hora, un valor por la jornada o un valor mensual de su trabajo inferior al que está establecido por la Comisión Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil para esa actividad, ¿sí? Vital, porque tiene que cubrir todas las posibilidades, todas las necesidades, ¿sí? Del trabajador y de su familia. Vivienda, alimentos, vestimenta, educación, esparcimiento. Entonces, todos estos aspectos en cuanto a la vida del trabajador y su familia tienen que estar cubiertos tiene que tener la posibilidad el trabajador de cubrirlos con este ingreso, con el ingreso de su trabajo, con el valor que establece para el salario mínimo vital y móvil. Y móvil, ¿por qué? Porque tiene que existir la posibilidad de variar ese valor y adecuarlo, por ejemplo, a cuestiones inflacionarias. Entonces, si hubo una inflación del 30% y no se modifica el salario mínimo vital y móvil, ¿esto qué implica? Una pérdida del valor adquisitivo de ese salario. Entonces, la movilidad le permite que esa cifra se vaya adecuando, ¿sí? Por ejemplo, a una cuestión inflacionaria. Entonces, ¿para qué esto? Para que nunca deje de ser vital, para que mantenga el valor adquisitivo, para que el salario real, que es esto precisamente, ¿qué puedo hacer con mi sueldo? Bueno, que siempre sea que siempre el trabajador conserve esta posibilidad de tener vivienda, vestimenta, educación, esparcimiento, alimentos, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de por qué se llama salario mínimo vital y móvil.
Y un elemento muy importante del salario mínimo vital y móvil es que, precisamente, como es vital y es la mínima expresión del salario en cuanto a, necesaria para cubrir estas expectativas de alimentación, vivienda, esparcimiento, educación, etc., no puede ser objeto de un embargo, porque si nosotros se embarga esta suma de dinero, no nos va a alcanzar para mantener un nivel de vida mínimo en cuanto a estos aspectos, ¿sí?, que estamos viendo. Entonces, la ley de contrato de trabajo expresamente establece que el valor del salario mínimo vital y móvil es inembargable, existiendo solamente como excepción la posibilidad de que se embargue por deudas alimentarias, es decir, cuando el trabajador debe la prestación de pasarle alimentos, por ejemplo, a un hijo, a un padre, a un conviviente, a un ex conviviente, entonces, y no cumplió con esta obligación, entonces ante esta situación, ¿sí?, existiría la posibilidad de que un juez diga, bueno, perfecto, embárguese, ¿sí?, el sueldo del señor Juan Pérez, por ejemplo. Entonces se embarga, bueno, pero yo gano el salario mínimo vital y móvil, sí, pero es una deuda alimentaria. Entonces, en este caso, sí procede el embargo, solamente por la deuda alimentaria y en la proporción o por la suma de dinero que establezca el juez que ordenó el embargo. Es el único caso en donde se puede embargar el importe del salario mínimo vital y móvil. Y fíjense que este tema aplica aún a quien gana más del salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, si una persona que gana más dinero que el salario, que lo que establece el salario mínimo vital y móvil, hasta el importe del salario mínimo vital y móvil, su sueldo va a ser inembargable. Por ejemplo, una persona que gana, hago números redondos para que sea más sencillo la comprensión de lo que estoy diciendo, gana 100.000 pesos, ¿sí? Y el salario mínimo vital y móvil estuviera en 20.000 pesos. Hasta 20.000 pesos, ¿sí?, el salario sería inembargable. Solamente correspondería que se embargue por sobre esa suma de dinero, ¿sí? Pero esto, bueno, lo vamos a ver luego con relación cuando volvamos a tocar el tema de la posibilidad de embargar o no el salario. Lo importante es que en el salario mínimo vital y móvil es inembargable, salvo por deudas alimentarias. Bueno, vamos a ver el tema del sueldo anual complementario, ¿sí?, o comúnmente conocido como aguinaldo. El sueldo anual complementario es un sueldo que se abona en 2 cuotas durante el transcurso del año. Es decir, que nosotros cobramos los 12 sueldos que se pagan todos los meses, más un sueldo número 13 que nosotros percibimos, ¿sí?, en 2 cuotas. Una en junio y otra en diciembre. ¿Cómo se abona? Se toma. O sea, las fechas de pago son el 30 de junio y el 18 de diciembre. Se toma en el del primer semestre el mejor salario, no importa qué meses, se toma la mejor remuneración que hayamos percibido, ¿sí?, o que se haya devengado, si no, no lo pagaron, la mejor remuneración devengada de ese semestre, de esos 6 meses, ¿sí? Y de ese valor se abona el 50%, ¿sí? La segunda cuota, que es el 18 de diciembre, que corresponde al pago, se toma la mejor remuneración que se haya percibido, se haya devengado durante ese semestre, y de esa mejor remuneración se abona el 50%. ¿Cómo? El mes de diciembre todavía no ha sido abonado, no se ha devengado completamente. Si en enero se detecta que hay una diferencia a favor, porque el mejor devengado finalmente terminó siendo el mes de diciembre, bueno, se ajusta junto con el salario del mes de enero, ¿sí? Se produce un ajuste del sueldo anual complementario. Pero eso sería ante la eventualidad de que el mejor salario resulte ser el de diciembre y entonces nos deban un plus por esa segunda cuota del sueldo anual complementario. ¿Qué puede pasar? Podemos imaginar que el mejor salario del primer semestre fue de
100.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería nuestro aguinaldo para la primera cuota? 50.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si en el segundo semestre no tuvimos los mismos saberes? Porque nosotros cobramos comisiones, entonces es variable. Y la mejor remuneración que tuvimos en el segundo semestre fue de 80.000 pesos. En ese caso, nos van a tener que pagar qué suma de dinero en concepto de aguinaldo. El 50% de 80.000 pesos, que va a ser 40.000 pesos. ¿Entienden, chicos? Y es un sueldo. ¿Mm? Es otro salario que es objeto de pago de aportes, contribuciones y demás. Lo que pasa que, bueno, se paga, reitero, es un sueldo que se paga en 2 cuotas, ¿sí? Una a mitad de año y otra en diciembre.